respuestas antiimperialistas. Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Bolívar, como decía José Enrique Rodó, Bolívar grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria, grande en el infortunio y grande para sobrellevar en el abandono y en la muerte la trágica expiación de su grandeza. Por eso es por lo que somos bolivarianos. Y no cualquiera puede ser bolivariano. No cualquiera puede ser bolivariano. Este es un país vivac, etnogeográficamente, antropogeográficamente un país vivac. Es mandato de la geografía. Así lo dijo Bolívar en el discurso ante el Congreso Angostura en una oportunidad. Prácticamente diciendo que es la geografía, la cultura, la religión, el estilo de vida, lo que debemos consultar y no el Código de Washington, así lo dijo, de esta geografía, aquí es donde nosotros conseguimos el manantial, donde tenemos que conseguir el alimento para el futuro tiempo. Todo tiene su tiempo, como dice el Eclesiastés. Tiempo de amontonar las piedras y tiempo de lanzarlas. Tiempo de sembrar y tiempo de recoger la cosecha. Tiempo de paz, tiempo de guerra. Parece que se avisoran los tiempos de guerra para este país. Así yo lo percibo. El decreto de Obama no es de Obama, ni de los jefes de Estado. Nosotros pudimos ver anoche esa controversia entre dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. ¡Qué miseria humana! Lo que se percibió a través de lo que dijeron. Porque la palabra no es inmaterial, la palabra tiene una función y un campo. Allí no hubo nada, agresiones de uno a otro, de tipo personal. No hubo nada que uno pudiera ver que podía ser recogido como sustentación para defensa de la humanidad, la defensa del planeta, de la vida, que es un misterio. Como lo concibió Teilhard de Chardin en El fenómeno humano, que lo mencionaba mucho Hugo Chávez. Hay un plan legible en la inmensidad del cosmos que llama a la reflexión, reflejar dos veces, al pensar, al nous. El pensar es la función capital de la psiquis. El hombre es un ente biopsicosocial. Todos nosotros somos entes biopsicosociales. No solamente una materia, un socios, una circunstancia, son un psiquis, un espíritu. Eso es lo grande que está en este país. Un principio, un elan vital que hizo posible que aquí naciera Bolívar e hizo posible que aquí naciera Chávez. Primer grito de Caracas, segundo grito de Caracas y el tercer grito de Caracas, que lo estamos esperando en respuesta, o se va a dar en respuesta
a cuando se decida por parte del Departamento de Estado o el Pentágono invadir a Venezuela. Uno pudiera decir, el espíritu inmarcesible de los libertadores yace adormecido en el pecho de cada soldado presente hasta que ilusos enemigos de la patria provengan de donde provinieren, osen despertarlo. Los soldados de la patria tenemos vocación por patria. La patria no es viajera. Es una visión al pasado, el alma nacional y un principio espiritual hacia el porvenir, en una visión jánica del dios Jano de la cultura grecorromana, una visión al pasado que ya no existe, con una proyección al futuro que aún no existe. La visión del tiempo, del cual estaba prendido Hugo Chávez. Desde aquí, de la Academia Militar, lo llevaba en la sangre, lo llevaba en la genealogía, lo llevaba en las testosteronas. Y así lo hizo sentir en todo el mundo. Del tiempo. Todo tiene su tiempo. Hugo recordaba mucho a Bolívar, prendido también de la dimensión espaciotemporal. Yo espero mucho del tiempo, repetía Hugo con Bolívar. El futuro, en el futuro hay inmensos prodigios, mucho mayores que los del pasado. Y decía también, aquí mandó en la Academia Militar, en el patio de ejercicios, siendo capitán, mandó a fundir unas vainas de los proyectiles y mandó a elaborar unas letras y las colgó allí en el patio de ejercicio, el patio de honor. Tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios, de capitán. La visión del tiempo, la visión del Dios tiempo, siguiendo al augur de la grandeza, Bolívar, en mi delirio sobre el Chimborazo, el Dios tiempo. Ese decreto de Obama, claro que nosotros somos enemigos de Obama y enemigos del imperio y del Departamento de Estado, no del pueblo norteamericano. Es de quien, los Illuminati, los dueños del Dios dinero, in God we trust, aparece en la moneda de dólar de ellos. Ese es su Dios. Los venezolanos están plantados a la izquierda del principio de selección natural. ¿Qué es el principio de selección natural? Que informa la teoría sobre el origen de las especies. Desde que aparecieron los unicelulares, pasaron por la etapa inerte, etapa con vida pensante, o periodo era de la vida pensante, que dice sobreviven los más aptos, los más capaces, los más fuertes y los más pícaros, porque el derecho, que es recto, no torcido, en todos los idiomas, diritto, ret, droit, todo recto, no torcido, han tomado el derecho para proteger a los fuertes contra los débiles. Bueno, en alguna forma el capitalismo vive en nosotros mismos, pero nosotros también, siguiendo a Jesús de Nazaret y a Bolívar, que llegó al final de la jornada sin nada, la camisa rota, la cama prestada,
la cama ajena, sin la mujer amada, habiendo sido uno de los hombres más poderosos desde el punto de vista dinerario, renunció a todo eso, dejando cuántas cartas y documentos macroestructurales que dicen en relación con el hombre más grande después de Jesús de Nazaret, que si no fue Dios mereció serlo. Por eso es por lo que nosotros somos una esperanza para el mundo. Donde uno dice que hasta la misma iglesia tuvo que volver al evangelio después que aquí se oyó a Hugo Chávez, que quiso hacer de la pobreza un objetivo de amor y de deseo. Porque concebir el bien no basta. Aquí en Venezuela, no, que si Adriani fue el primero que dijo que había que sembrar el petróleo. Adriani, que estuvo en el Orbe, después el Partido Nacional y después Acción Democrática. Adriani, no fue Adriani, fue Ular Pietri. Concebir el bien no basta. Hugo Chávez sembró el petróleo donde nunca había llegado, llegó hasta los pobres. Comenzó por el Simoncito, por las escuelas, saber y trabajo. Ese sí sembró el petróleo, ese sí sembró el petróleo, donde nunca había llegado el petróleo. Porque el revolucionario no tiene medias tintas. Ese fue el ejemplo que nos dio Hugo Chávez, que salió de aquí, de esta academia, cuna de la revolución bolivariana y continental. No hizo concesión a la miseria, a las necesidades, siguiendo al Redentor. Le declaró la guerra a la naturaleza egoísta del hombre, lo repito, que es de lo que nosotros todos estamos enfermos, y lo dice Alberto Einstein en su folletico ¿Por qué socialismo? Necesitamos educación y una economía socialista, pero fundamentalmente la educación. Educar no es como una vasija que se debe llenar, sino como una planta que ha de crecer, porque las virtudes no son innatas, hay que sembrarlas. Hay que investir desde adentro a la gente, que no tenga necesidad el hombre de un gendarme para ir a hacer el bien, no. El motor está dentro del individuo. Y Venezuela, con Bolívar, el devoto de la Santísima Trinidad, Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar y Ponte, Palacios y Blanco. El devoto de la Santísima Trinidad dio el ejemplo y Hugo Chávez lo siguió. Recreador de la independencia de este país. Yo tengo algunas cositas por aquí. Acuciosos científicos sociales han observado que en todos los periodos históricos se han desatado situaciones semejantes dentro del ilimitado ciclo de causas y consecuencias inherentes al movimiento eterno. Que el pasado del hombre no ha sido sino una lucha franca y abierta entre los que detentan la fuerza, el poder y el dinero y quieren mantenerlo a toda costa, y los que poco o nada tienen y luchan para alcanzarlos. El orden universal dice que los elementos de la naturaleza no pueden coexistir sino en armonía. Cuando se encuentran en conflicto y este es irreversible, se desequilibran, originando una transformación que, ausente de orientaciones éticas, equivale a una degradación que es la antesala de su destrucción.
cuando el hombre se coloca por cima de las compulsiones inconscientes que le mantienen sojuzgando o sojuzgado, puede por tanto dominar la naturaleza, colocándose por encima del conflicto y resolviéndolo. No obstante, el hombre individual, el hombre como Estado, l'état c'est moi, o coalición de estados, en el caso de los imperios hegemónicos, se vio obligado a desatar para sobrevivir a las contradicciones que con sus pares planetarios mantiene y las aprecia íncitas a su inconsciente. Sujeto a su quehacer al principio de selección natural, el hombre puede ser lobo de sí mismo o superarse axiológicamente. Su tendencia es predominar, para lo cual disfraza su quehacer histórico con máscaras del bien común y de justicia social. Comportamiento inherente al id freudiano, de su particular esquema psíquico, mismo que potencia sus pulsiones y mecanismos de defensa para preservar su vida como individuo y preservarse como especie. ¿A dónde conduce este proceso? ¿Habrá esperanzas de conseguir un equilibrio interior que impida la desaparición de la raza humana? ¿Cómo contrarrestar esa conducta suicida? Los seres humanos no deben estar condenados por su constitución biológica a aniquilarse, sugiere Alberto Einstein en su folleto ¿Por qué socialismo? O estar a la merced de un destino cruel infligido por ellos mismos. ¿Cómo trascender entonces desde esa fatal dialéctica egoísta y etnocentrista hacia la perfección, sino invistiendo al ser humano de rectitud espiritual, habida cuenta del darwinismo que informa su animalidad? No obstante, el materialismo sórdido o dialéctico se ha sofisticado y en uno u otro caso sobreviven los más aptos, más fuertes o más pícaros, como ya dije. ¿Hay alguna esperanza en la patria de Bolívar? Precisamos de la axiología, de la psicopedagogía como ciencia de la educación, donde cada ser sea maestro. Urgimos de luces y hombres honrados, virtuosos y patriotas, de una nueva moral. Quiero detenerme aquí en esto para referirme a lo que señaló Bolívar en la Convención de Ocaña en 1828, donde analizó las causas de nuestra decadencia y desde allí observamos nosotros la ausencia de virtudes cardinales, de luces y virtudes sociales en nuestro pueblo. Y la naturaleza no da saltos. Desde muy lejos viene eso, y Bolívar lo señaló antes de la disolución de Colombia. Señaló las causas de nuestra decadencia. Murió incluso Bolívar primero que Colombia, se disolvió Colombia después de su muerte. La gran patria se dividió en republiquetas. La de Venezuela terminó en la guerra federal. Los carbones que habían quedado encendidos de la guerra de independencia deflagraron en la guerra federal, tratando tal vez de buscar conseguir un poco los fines propiciados en el sueño bolivariano.
Nuestra guerra fue ganada por los hijos de Lázaro, por los pobres. Y esa es la razón por la que este país es igualitarista, tal vez el único país igualitarista del mundo. A pesar de que la impronta del origen, la heterogeneidad de las clases muchas veces nos impiden ir por un mismo camino. Pero hay que tener cierta esperanza y, como decía Bolívar, que todavía no lo hemos logrado. La sangre de nuestros súbditos es diferente. Mezclémosla para unirla, decía Bolívar. Unidad, unidad, unidad es nuestra doctrina, nuestra divisa. Estamos en eso. Porque hay que advertir que, como decía el mismo Libertador, un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, bien pronto vuelve a perderla. Porque en vano le enseñarán que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes. Y que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. No se arreglan con leyes las cosas. Las cosas, si no son concienciadas previamente, no son cumplidas. Las leyes no se cumplen por simple proceso de difusión. Son los hombres ilustrados, virtuosos y patriotas los que constituyen la República y no los tenemos en concepto de número óptimo. Entonces necesitamos educar luces y virtudes sociales, que no es fácil, y mucho menos sometidos como estamos a una guerra política. Estamos bloqueados. Y eso hay que decirlo. Lo que no sabe el Departamento de Estado y lo que no sabe el Pentágono, ya sea el presidente sea Obama, la Clinton o Donald Trump, es que este país, el país vivac que es Venezuela, el ejército, hay un núcleo de toda su fuerza armada que no camina sobre sus estómagos, sino que camina sobre sus espíritus. Y ellos debieran saberlo, porque cuando ellos asusan en el enclave que tienen aquí en Venezuela para desestabilizar el país, ellos no saben de que será una guerra que a ellos les costará la caída. Yo no creo que el imperio se vaya a caer tan pronto. Cuando yo era cadete había un libro de un profesor llamado Martínez Peñuela, que decía el principio del fin, y señalaba el principio del fin del imperio norteamericano. Yo era cadete en 1952. Yo creo que ustedes ni habían nacido cuando eso. El principio del fin. Pero en todo caso, pareciera que el imperio comenzará a caer definitivamente si a través de corredores polacos que ha planificado desde antiguo, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán con la operación Pantomima, para desatar el Bogotazo y la guerra civil y poder ellos meter las bases que tienen allá. Eso viene desde muy lejos.
para esa parte de Colombia la Grande, la Nueva Granada, Colombia hoy asociada a la OTAN, lo mismo que Argentina de Macri. ¿Qué nos dice a nosotros eso? El ataque a un país de la OTAN es un ataque a la OTAN. ¿Cómo es eso? Porque nosotros, viendo en un holismo donde los árboles no nos impidan ver el bosque, uno puede ver qué es lo que se está planeando más allá de la paz firmada en La Habana. ¿Qué hay más allá de eso? Porque ahí continúan las bases militares de los norteamericanos y los paramilitares. Nosotros sabemos, nosotros, el país vivac de Venezuela, sabemos eso. Que el imperio debe saber que nosotros sabemos. Bolívar salió desde el macizo de Gondwana, detrás del Orinoco, para cruzar los Andes, la campaña de los Andes. Ceriza, Labranza Grande, Sogamoso, Pantano de Vargas, Boyacá, y regresó con la voluntad política a su favor para vencer en Carabobo. Que en eso consiste el ser bolivariano. La guerra será interminable. Nosotros no somos una isla, ni somos repúblicas bananeras. Esto es una patria continental. Se incendiaría toda la pradera norteamericana si Norteamérica decide meterse en el continente. Porque pareciera que lo que dijo Halford Mackinder en el pivote geográfico de la historia ha cambiado. Ya no es quien domina el heartland del Asia, domina el Asia. Y quien domina el Asia, domina el mundo. Por aquí lo asomó Pérez Piriela y Ramonet. En el sistema mundo han cambiado las cosas. Ahora es aquí, es Suramérica. Está la faja petrolera de 300 años a 4 días de New Orleans. Pero para cogerse a la América entera, el subcontinente tendría que coger de la cabeza de playa, que significa Venezuela. Para cogerse el Orinoco, las aguas del Orinoco, las aguas dentro de 15, 20 años van a ser tan importantes o más importantes que el petróleo. Y luego el pulmón de la tierra, que es la Amazonía y las aguas del Amazonas. Por eso mataron a Chávez, para poder hacer lo que están haciendo. Penetraron con muchísimo dinero allá para tumbar a Scioli, a imponer a Macri, que tiene sus cuentas pendientes. El único presidente que tiene cuentas pendientes. En el Panama Papers. Y lo que le hicieron a Lula, y lo que hicieron a Evo Morales, y en Paraguay. Todas esas cosas están relacionadas con la estrategia de Estados Unidos de cogerse a toda la América. Y por eso mataron a Chávez, porque Chávez los venció a través de la palabra, en su juego de posiciones en un tablero de ajedrez esferoidal. Porque Hugo Chávez jugaba posiciones geopolíticas
le pudo ganar a las computadoras del imperio. Insistimos que en el inconsciente de la patria se encuentra el ontanar de nuestra raza mestiza, el fuego sagrado de Bolívar, inmensa llamarada suya de iluminación del porvenir que permite penetrar hasta los más íntimos fundamentos de la política para imaginar, inventar, crear y trazar el proyecto socialista de unión de los países de América Meridional pendiente de concreción. Nosotros no debemos extrañar lo que está pasando. Después del grito de Caracas se cayó la Primera República con Monteverde en 1812. Se levantó con la campaña admirable y cayó con Boves el año 13, 14. Eso es como un sinusoide, auges y caídas de la República, con la diferencia de que a Venezuela le asiste la razón. El fenómeno humano, tal cual como está configurado, llevando a cuestas el principio de selección natural, donde el hombre es lobo del hombre, homo homini lupus. Si ese fenómeno humano, como señala Teilhard de Chardin y como señala Alberto Einstein, si nosotros no ponemos fin dentro de nosotros mismos, no ponemos coto dentro de nosotros mismos a la pulsión tanática, nosotros en un momento dado vamos a acabar con la vida en la tierra. En Venezuela se comenzó el camino a través del socialismo del siglo XXI. La revolución de Venezuela no es violenta en términos de última ratio regum, que es lo que manejan los norteamericanos. La conducta que ellos imponen es la conducta del cañón. Ellos son behavioristas, conductistas, watsonianos. Estímulo-respuesta. Y lo dijo Obama ya en la cumbre de Trinidad y después lo repitió en Panamá. Hagan abstracción del pasado. Nosotros somos el futuro. Esa fue la propuesta de Obama en la cumbre de Trinidad, que había que olvidarse del pasado. Contrario a lo que pensaba Jorge Eliezer Gaitán, al que mandaron a matar en Colombia para poder instalar sus bases allá como están. Eso hay que verlo en cadena de causas. Las verdades no se hacen sentir, sino cuando se observa los eslabones de las cadenas que las unen con otras verdades. Que los árboles no nos impiden ver el bosque. Por eso yo no oí en esa paz que se firmó ni siquiera a Jorge Eliezer Gaitán. Hago esa reflexión, esa pregunta. Ese grande hombre, lo que planteaba Jorge Eliezer Gaitán, una lucha contra las oligarquías. O se están engañando las oligarquías, le decía a Gaitán a todos los colombianos, los de derecha y los de izquierda. Eso obedece una pulsión, la pulsión
tanática que todos tenemos en el corazón. Y él planteó eso, lo mandaron a matar. Chávez no solamente lo planteó, sino que lo concibió y lo hizo, porque el Alba, UNASUR, CELAC, y forzó que la iglesia volviera al evangelio. Porque cuando Benedicto XVI estaba a la cabeza de la iglesia, fue considerado, yo recuerdo en el Nacional, el hombre mejor vestido de Europa. Y entonces los zapatos de Benedicto XVI eran de élaps, coralinos, de coral. ¿Ah? No llevaba puestas las sandalias del pescador. Y entonces presenta el cadáver de Juan Pablo II, en vez de los cardenales colocados allí enfrente de Karol Wojtyła, estaban vos padre, vos hijo, Condoleezza Rice, el general que de la tormenta en el desierto, toda la camada norteamericana imperial ahí frente a Karol Wojtyła. Eso cambió un poco. Volvió un papa del Nuevo Mundo, como advirtió Bolívar en el discurso, en su juramento en el Monte Sacro, y lo recordó después en una carta que le escribió a su maestro en Pativilca. Cuando dijo que la incógnita del hombre en libertad se iba a despejar en el Nuevo Mundo, está escrito. Y así comenzó. Nosotros vamos a tener caídas, porque el decreto del Departamento de Estado es irrevocable como el destino. Eso no es de Obama, es el Departamento de Estado. Y claro que somos enemigos, pero en esencia. Porque queremos mejorar la conducta del hombre. No ser el hombre lobo del hombre, sino hermano del hombre. Lo dice. ¿Cuántas veces lo dijo Hugo Chávez? Todas esas cosas están implícitas a la situación que hoy percibimos en el sistema mundo, en el tablero de ajedrez esferoidal, 4π r cuadrado, donde tenemos que jugar posiciones y no jugar tácticas, sino juego de posiciones a través de la palabra con violencia en el raciocinio, compacta y artillada la palabra. Porque es lo único con lo que nosotros podemos vencer a quienes tienen la fuerza de las armas. Con la fuerza de la palabra fue con la que Hugo Chávez, allá recordamos en las Naciones Unidas, venció al imperio. Urbi et Orbi le dijo a los 7.000 millones de habitantes que pudieron apreciarlo, verlo a través de los canales de televisión, cuál era la realidad del mundo. Bolívar. A vosotros toca resolver el problema. Leía y releía a sus alumnos Los Centauros, el comandante Chávez.
cómo después de haber roto todas las trabas de nuestra antigua opresión, podemos hacer la obra maravillosa de evitar que los restos de nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticias. Eso pudiera pasar aquí. Y el gobierno venezolano, que es continuum del de Chávez, está tratando de hacer lo posible, más de lo posible, para dialogar con representaciones tanáticas enclaustradas aquí que no son de Venezuela. El imperio está enquistado aquí, en Venezuela, y en otras partes. Eso que señalaba el general Padrino López. Tenemos allí, pero la comida para el pueblo, medicina, pero no. El principio de selección natural crudito. No tiene la razón, pero tiene la fuerza. Y nosotros al revés somos como Savonarola, Jerónimo de Savonarola. Tenemos la razón, pero no tenemos la fuerza. Pero con una diferencia. La palabra que dejó escrita Bolívar y que recogió Hugo Chávez está prendida en el inconsciente, en el corazón, en el alma. Del pueblo chavista que hizo referencia a Pérez Pirela. Ahí está, pueblo chavista. Eso no morirá. En esos niños hay muchos Bolívar y muchos Chávez en potencia. Ahí está sembrado en el inconsciente. ¿A quién apunta el histórico desafío bolivariano sino a alguien? ¿A quién apuntaba sino a alguien que hiciera concesión, que no hiciera concesión a la necesidad y que esgrimiera la verdad, que desatara el calor de la palabra compacta y artillada una revolución profunda? Esto sucedió aquí. Ese supremo alguien fue Hugo Chávez. Alguien con un pulso infinitamente firme y con un tacto infinitamente delicado para meter por el carril a una sociedad heterogénea. Por eso es muy importante la educación, luces y virtudes sociales para salir adelante. Si la revolución no es educativa, termina siendo una involución, más bien. Por eso Chávez sembró fundamentalmente la educación en Venezuela. Simoncito, Misión Saber y Trabajo, Misión Robinson, Misión Lectura. Cuántas escuelas y cuántas universidades con lo poco que se tiene, y sobre todo después de la caída del precio petrolero propiciado por Estados Unidos,
para poner de rodillas a los PEP como lo había hecho antes. Es una guerra de David contra Goliat. Pero como decía Federico Hegel, la victoria final acompañará siempre a aquellos a quienes asiste la razón. En términos de psicología profunda, pudiera uno advertir reminiscencias providenciales en el reflexionar de Hugo Chávez. ¿No fue acaso el pensamiento la función capital de la psiquis en él? Místico, intuitivo, tenía a Dios a flor de labios. Dios sabe lo que hace. Incluso lo dijo cuando vino a pronunciar su última proclama, cuando le dejó el mando del Estado al actual presidente Nicolás Maduro. La virtud de la conformidad. La conformidad con lo que le permitió a Hugo salvarse y salvar al pueblo venezolano de la guerra, cuando después que fue hecho prisionero y llevado a Turiamo y después a la horquila, fue la conformidad y las virtudes de la prudencia, la justicia, la valentía y la templanza, lo que le llevaron a él venir con el crucifijo azul, que antes de irse había dicho: no quiero una gota de sangre en mi país. Pues fue una orden que dio Hugo. Aquí no hubo sangre porque Hugo dio la orden: no quiero una gota de sangre en mi país. Y por eso fue por lo que no hubo sangre el 11 de abril. Y cuando regresó no hubo sangre porque él dijo, llegó con el Cristo a cuestas. Yo me conseguí con Diosdado Cabello el 14 de abril, allá en el hospitalito de Fuerte Tiuna, en la parte de atrás. Y me dice Diosdado: no, mi general, es que mi comandante es demasiado bueno. Hugo Chávez no hizo nada. Ahí están todos vivitos y coleando los hombres, los del golpe de Estado del 11 de abril. Le deben la vida a Hugo Chávez, todos, inclusive los que mandaron a los francotiradores. Un almirante que puso los muertos y grabó antes de que los francotiradores mataran a quienes mataron ese día. La batalla es larga, pero es larga. Es tan larga como esto que tengo yo aquí, que si sigo con esto voy a estar aquí como 4 horas y ustedes no van a... Muchas gracias, señores. ¡Chávez vive! Respuestas antiimperialistas. Respuestas antiimperialistas. Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Bolívar, como decía José Enrique Rodó, Bolívar grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria, grande en el infortunio y grande para sobrellevar en el abandono y en la muerte
la trágica expiación de su grandeza. Por eso es por lo que somos bolivarianos. Y no cualquiera puede ser bolivariano. No cualquiera puede ser bolivariano. Este es un país vivac, etnogeográficamente, antropogeográficamente un país vivac. Es mandato de la geografía. Así lo dijo Bolívar en el discurso ante el Congreso Angostura en una oportunidad. Prácticamente diciendo que es la geografía, la cultura, la religión, el estilo de vida, lo que debemos consultar y no el Código de Washington, así lo dijo, de esta geografía, aquí es donde nosotros conseguimos el manantial, donde tenemos que conseguir el alimento para Hugo Chávez. Hay un plan legible en la inmensidad del cosmos que llama la reflexión, reflejar dos veces, al pensar, al nous. El pensar es la función capital de la psiquis. El hombre es un ente biopsicosocial. Todos nosotros somos entes biopsicosociales. No solamente una materia, un socios, una circunstancia, son un psiquis, un espíritu. Eso es lo grande que está en este país. Un principio, un elan vital que hizo posible que aquí naciera Bolívar. E hizo posible que aquí naciera Chávez, primer grito de Caracas, segundo grito de Caracas y el tercer grito de Caracas, que lo estamos esperando en respuesta, o se va a dar en respuesta a cuando se decida por parte del Departamento de Estado o el Pentágono invadir a Venezuela. Uno pudiera decir, el espíritu inmarcesible de los libertadores yace adormecido en el pecho de cada soldado presente hasta que ilusos enemigos de la patria provengan de donde provinieren, osen despertarlo. Los soldados futuro tiempo. Todo tiene su tiempo, como dice el Eclesiastés. Tiempo de amontonar las piedras y tiempo de lanzarlas. Tiempo de sembrar y tiempo de recoger la cosecha. Tiempo de paz, tiempo de guerra. Parece que se avisoran los tiempos de guerra para este país. Así yo lo percibo. El decreto de Obama no es de Obama, ni de los jefes de Estado. Nosotros pudimos ver anoche esa controversia entre dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. ¡Qué miseria humana! Lo que se percibió a través de lo que dijeron. Porque la palabra no es inmaterial, la palabra tiene una función y un campo. Allí no hubo nada, agresiones de uno a otro, de tipo personal. No hubo nada que uno pudiera ver que podía ser recogido como sustentación para defensa de la humanidad.
la defensa del planeta, de la vida, que es un misterio. Como lo concibió Teilhard de Chardin en El fenómeno humano, que lo mencionaba mucho. Dado a la patria tenemos vocación por patria. La patria no es viajera. Es una visión al pasado, el alma nacional y un principio espiritual hacia el porvenir, en una visión jánica del dios Jano de la cultura grecorromana, una visión al pasado que ya no existe, con una proyección al futuro que aún no existe. La visión del tiempo, del cual estaba prendido Hugo Chávez. Desde aquí, de la Academia Militar, lo llevaba en la sangre, lo llevaba en la genealogía, lo llevaba en las testosteronas. Y así lo hizo sentir en todo el mundo. Del tiempo. Todo tiene su tiempo. Hugo recordaba mucho a Bolívar, prendido también de la dimensión espaciotemporal. Yo espero mucho del tiempo, repetía Hugo con Bolívar, el futuro. En el futuro hay inmensos prodigios, mucho mayores que los del pasado. Que decía también, aquí mandó en la Academia Militar, en el patio de ejercicios, siendo capitán, mandó a fundir unas vainas de los proyectiles y mandó a elaborar unas letras y las colgó allí en el patio de ejercicio, el patio de honor. Tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios, de capitán. La visión del tiempo, la visión del Dios tiempo, siguiendo al augur de la grandeza, Bolívar, en mi delirio sobre el Chimborazo, el Dios tiempo. Ese decreto de Obama, claro que nosotros somos enemigos de Obama y enemigos del imperio y del Departamento de Estado, no del pueblo norteamericano. Es de quien, los Illuminati, los dueños del Dios dinero. In God we trust aparece en la moneda de dólar de ellos. Ese es su Dios. Los venezolanos están plantados a la izquierda del principio de selección natural. ¿Qué es el principio de selección natural? Que informa la teoría sobre el origen de las especies. Desde que aparecieron los unicelulares, pasaron por la etapa inerte, etapa con vida pensante, o periodo era de la vida pensante, que dice sobreviven los más aptos, los más capaces, los más fuertes y los más pícaros, porque el derecho, que es recto, no torcido, en todos los idiomas, derecho